El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:45 a.m. Continuamos con las entrevistas y es momento de hacer contacto con Andrés Durán. Él es periodista del colectivo Voces para hablar precisamente de un producto audiovisual titulado Especial Ecuador en Coma. Vamos a hacer contacto con él. Bienvenido, Andrés. Buenos días. Buenos días, Ilrado. Un gusto poder participar del programa. Muchas gracias por atender esta invitación. Bueno, cuéntanos un poco sobre este producto comunicacional en el que ha trabajado el colectivo Voces. Bueno, básicamente esta iniciativa, que es un documental, un rodaje de 53 minutos, yo creo que tiene como principal objetivo sintetizar lo que los ecuatorianos han vivido estos meses de pandemia, obviamente conectado a una metodología de las ciencias sociales que se llama Path Depends, que tiene que ver con las secuencias dependientes en cómo se fueron desarrollando los hechos recientes, los hechos políticos y sociales recientes en el Ecuador, y cómo nosotros decantamos con más de 30,000 muertos, con una situación económica que prácticamente ajusta cada vez más el bolsillo de los ecuatorianos, y por supuesto también con un escenario político institucional que clausura por completo las oportunidades democráticas en el país. Yo creo que esas son las principales líneas argumentativas de este producto audiovisual, y por supuesto la misión también que existe es esta cuestión que transmite, ¿no? De que los ecuatorianos prácticamente estamos en un limbo, con un pie condenados prácticamente a una situación catastrófica en la que hay la muerte de por medio, y con el otro en una situación de desesperanza e incertidumbre de qué sucederá en el futuro. ¿Cómo fue el tema de la producción, la elaboración, la investigación también de este producto? ¿Cuánto tiempo lo trabajaron? Adelante. Bueno, nosotros realizamos una investigación de aproximadamente 6 meses, como te dije. Era casi imposible hacer una conexión directa entre el contexto de la pandemia y el contexto de octubre, pero evidentemente el contexto de octubre, del paro nacional de octubre, tiene un rol muy importante, ya que ahí específicamente el 8 de octubre nosotros vemos un posicionamiento de todas las funciones del Estado alrededor de una consigna muy clara y evidente, que los académicos, los colegas han calificado como el autoritarismo neoliberal, o el fascismo neoliberal, o el autoritarismo financiero. Y yo creo que ese no es un dato menor, sino que todo lo contrario, es un elemento muy decidor al momento de concretar cómo el gobierno fue paulatinamente y de manera gradual convirtiendo y cerrando las posibilidades institucionales para que nosotros tengamos el resultado que hoy tenemos, ¿no? No solo en el ámbito económico, jurídico, institucional, sino también en el contexto de la pandemia. Las acciones que se quisieron concretar en octubre se terminaron concretando en este contexto de confinamiento. Entonces yo creo que es un elemento muy importante a tomar en cuenta, porque justamente la pandemia resultó una especie de aliciente para el gobierno nacional, que terminó a la final aprobando las medidas económicas con las que habíamos protestado en el paro nacional de octubre. Yo creo que ese es un elemento crucial. Y obviamente este relato que se construye a partir del contexto de la pandemia tiene que conectarse de manera inmediata con justamente este contexto preliminar que es el paro nacional de octubre. Ahora, lo que nos explica sobre este punto del documento que ustedes realizan de esta producción, lo que nos quiere decir es que durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria, esta emergencia sanitaria fue utilizada de alguna forma por las autoridades para aprobar diferentes iniciativas y diferentes puntos que no se pudieron realizar en octubre. Eso es el contexto y el punto central de su producto. En realidad, esta tesis forma parte de una investigación de más largo aliento. Yo creo que nosotros como investigadores nos enfrentamos a una disyuntiva, ¿no? La disyuntiva era reconstruir lo que había sucedido
durante estos meses de pandemia, y la otra era también tomar en cuenta el contexto del paro nacional de octubre, porque si bien en ese discurso icónico que dieron todas las funciones del Estado el 8 de octubre, específicamente por la noche en Guayaquil, cuando la función ejecutiva, legislativa, electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las autoridades de justicia dieron un apoyo contundente al presidente Lenín Moreno. Y en ese apoyo contundente se genera un reajuste institucional que permite que después se descargue con toda la fuerza y el desmedido uso del monopolio de la fuerza por parte del Ejército y la Policía Nacional. Entonces, estos elementos permitieron que de alguna forma vaya incrementando el margen de un Estado fascista, neoliberal, que de alguna forma quiere imponer las cosas por la fuerza. Entonces, yo creo que nos enfrentamos a esa disyuntiva y obviamente la que prevaleció es reconstruir un poco el contexto actual y cómo se fueron dando los hechos, ¿no? En marzo, abril, mayo, junio, julio, y que después finalizó un ciclo político con la sentencia en firme del expresidente Correa. Andrés, ¿cómo fue financiada esta producción? Ese es el gran escollo y la piedra en el zapato, porque en realidad nosotros estamos apuntando este momento a fondos concursables con la Fundación Gabo y el Grupo Faro para poder refinanciar el documental. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos documentalistas o productores audiovisuales lo que hacen en este momento en el país es primero construir el producto y después postular a los diferentes fondos que se están abriendo en América Latina y a nivel internacional. Ese es un escollo que nosotros enfrentamos en este camino, lamentablemente, pero son las reglas del juego que se han trazado por la situación de confinamiento, por la pandemia y por lo demás. Entonces, esperemos que en este momento salgan las postulaciones para poder recuperar la inversión que se realizó. ¿Pero quién realizó esta inversión? ¿Cómo la financiaron? ¿Perdón? ¿Pero quién realizó esta inversión? ¿Cómo la financiaron? No, a partir de los fondos que nosotros teníamos dentro del capital fijo de la plataforma digital Voces, tratamos de hacer un ajuste presupuestario y prácticamente reducir al mínimo los gastos, simplemente gastos operativos para poder hacer los rodajes y pues bueno, después de hacer toda la aplicación a estos fondos concursables que te menciono a nivel nacional e internacional. ¿Cuánto más o menos costó la producción de este producto? Y en cuanto a los gastos operativos que nosotros realizamos, más o menos unos $1,000, gastos operativos te estoy diciendo. Ahora no tomamos en cuenta el mantenimiento de las cámaras, digamos, otros gastos extras como la postproducción, las animaciones, etcétera, pero es un costo aproximado de eso. Ahora nosotros pensamos recuperar ese capital justamente porque hay una especie de convergencia de consultorías. Las investigaciones también contaron, los archivos, los informes del registro audiovisual, esas son cosas que van sumando en la planilla. Andrés, en un punto del video se habla de la emergencia sanitaria, los miles de fallecidos en el país por el COVID-19, el subregistro también por parte de las autoridades del gobierno, e inmediatamente después se hace referencia a la fracción política que existe en Alianza País. ¿De alguna forma a ustedes no les parece que están politizando y se utiliza de cierta forma una tragedia humana para beneficiar a un grupo político? Sí, yo coincido plenamente con lo que mencionas, Ilrad. Además, hay que tomar en cuenta que cuando yo mencioné al inicio de la entrevista esta especie de path dependence, que es una metodología de la ciencia social, lo que tratamos de trazar en cuanto a la guionización del producto es justamente ver, por un lado, las reformas institucionales que caminan a partir del decreto de la pandemia, y por el otro lado, los resultados de una política pública que viene menguando las condiciones de vida de la población. Y vas viendo cómo este ajuste institucional de alguna forma se articula con las necesidades de la gente. Y esto desmitifica ese discurso que en algunos sectores de la población prevalece. A mí no me interesa la política no rige sobre mi vida, no me interesa lo que sucede. Bueno, nosotros demostramos que los ajustes institucionales, políticos y económicos afectan de sobremanera a la ciudadanía. Por eso el resultado de las muertes, por eso el resultado de las condiciones precarias en las que tienen que enfrentar los médicos la situación de la pandemia, haciendo incluso colectas solidarias a lo interno de los hospitales para poder de alguna forma financiar los equipos
y la indumentaria médica. Entonces, por un lado vemos esta cuestión institucional y política que muchas veces es rechazada por la ciudadanía, pero al mismo tiempo evidenciamos ese dolor humano, y vemos cómo estas historias que parecerían ser disímiles o separadas o distanciadas van convergiendo y se cruzan. Yo creo que ese fue el esfuerzo periodístico que nosotros tratamos de realizar, y también sobre todo apelando a la memoria histórica y rompiendo un metarrelato que está construido en los medios de comunicación, porque eso es importante decirlo. Espacios como este son los únicos que nos abren la puerta para construir otra narrativa. Y ese discurso hegemónico que prevalece en los medios de comunicación es el del show, es el de la cortina de humo, es el que no te explica cómo se fueron dando los hechos y los sucesos que prácticamente han terminado por poner la soga al cuello a la gran mayoría de ecuatorianos. Ahora, Andrés, ustedes en la producción de este trabajo audiovisual afirman que es un trabajo precisamente periodístico, y según la ley de comunicación la información tiene que ser contrastada. ¿Realizaron ustedes los acercamientos con las autoridades para pedir sus versiones? ¿Qué les dijeron? ¿Qué pasó por ahí en el tema ya de contrastar la información? Sí, efectivamente, no solo la ley orgánica de comunicación exige que se haga este proceso de contrastación, los propios principios deontológicos del periodismo así lo exigen. Nosotros intentamos en repetidas ocasiones a través de mails, de chats, a través de pedidos formales ante la Secretaría General de Comunicación, que por favor se facilite la posibilidad de entrevistar autoridades de turno para poder conversar al respecto. Incluso nos contactamos directamente con las autoridades en juego. Me estoy refiriendo incluso al propio secretario al propio director del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégico, para poder conversar a detalle sobre lo sucedido, por ejemplo, con esta supuesta campaña de desinformación que se orquestó a mediados del año. Lamentablemente no quisieron darnos su criterio, no quisieron darnos su versión de los hechos, y no han abierto las puertas tampoco para poder contrastar diferentes casos. Recordemos que a inicios del año la plataforma digital Voces denunció justamente los casos de reparto a nivel de la salud y la educación pública que se daban principalmente en Manabí. Hoy vemos cómo esas personas están procesadas por la justicia. Entonces, yo creo que existe una especie de coto y clausura por parte de las autoridades. ¿Con qué Las autoridades fueron han los... negado. Perdona que te interrumpa, ¿con qué autoridades hicieron los acercamientos? Es decir, ¿pidieron directamente a la ministra Romo, al presidente Lenín Moreno? ¿Con quién realizaron estos acercamientos? ¿A quiénes fueron los correos? ¿A quiénes específicamente los chats también? ¿Quiénes no les abrieron la puerta para contrastar la información? Bueno, nosotros nos comunicamos con la Secretaría General de Comunicación, específicamente con la encargada del área de Relaciones Públicas, Estefanía Benavides. Estefanía era la encargada de facilitarnos esta especie de audiencia y entrevista con las autoridades de turno. Pretendíamos también entrevistar al secretario general de Comunicación, ver si existía la posibilidad de entrevistar al propio expresidente de la República, y sobre todo también presionamos con la intención informativa de llevar a cabo una entrevista con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Pero lamentablemente ninguna de las autoridades mencionadas decidieron contestarnos. Lo que nos decían es: en este momento la agenda es muy apretada, está muy complicado, pero llama la atención y es paradójico que en otros medios de comunicación que evidentemente tienen un alineamiento con el discurso oficial, sí se faciliten esos espacios y esas entrevistas. Entonces, yo creo que existe esa especie de censura alrededor de medios de comunicación que no quieren alinearse con el discurso oficial y que son disruptivos. Ese pienso yo que es el principal elemento en relación a esta temática. Ahora, Andrés, por la manera en que es presentado el producto audiovisual, donde se presenta la visión del expresidente Rafael Correa, también la del precandidato de esa corriente política que defiende, me refiero a Andrés Arauz, ¿no podría ser considerado y sancionado por parte del Consejo Nacional Electoral por una campaña adelantada? ¿No consideran que tal vez estarían aportando o apoyando a cierta corriente política? No, considero que no. Al contestar la pregunta anterior, yo creo que nosotros hemos hecho el esfuerzo de contrastar la información. Me parece que no tiene que ver con un preludio electoral, ni mucho menos. Por el contrario, creo que lo que tratamos de hacer y el esfuerzo periodístico se concentró básicamente en reconstruir cómo se fueron realizando los hechos. Es evidente, y ahí específicamente en el minutaje 28, entre el 28 y el 35, cómo los medios de comunicación
digamos, se articulan de manera evidente alrededor de la sentencia de Rafael Correa. Y más allá de si esto nos gusta o no nos gusta, ideológica o políticamente, yo creo que hay que analizar cómo convergen los discursos en relación a esta temática. Entonces, nosotros no hemos tenido esa finalidad. Por el contrario, si hay la posibilidad de politizar, yo creo que es en el buen sentido de la palabra, para que la gente tome la posibilidad de discernir, ¿no? Lamentablemente quisimos cotejar esta información no solo con las autoridades del gobierno nacional, sino también con la función electoral. Nos comunicamos igual en repetidas ocasiones con la presidenta del Consejo Nacional, Diana Tamay, pero lamentablemente no contestaron. Entonces yo creo que este es una pieza comunicacional que sobre todo, más allá de las visiones ideológicas o políticas, apela a la memoria de los ecuatorianos. Ahora, y ya para cerrar nuestra entrevista, ¿cuál es el objetivo central con el que construyeron este especial? Su objetivo, ¿qué persiguen al presentar este documental? Bueno, lo que perseguimos principalmente es justamente evidenciar en primera instancia, nosotros los ecuatorianos tenemos una memoria de corto plazo y muchas veces nos dejamos marear, nos dejamos sorprender. Yo creo que apelamos a eso, a construir un producto que sirva como un insumo, que contribuya con su granito de arena, para que la gente tome conciencia de lo que estamos viviendo y que sepa que nosotros estamos ingresando a una disyuntiva. Ya no se trata simplemente de la discusión o la polarización entre el correísmo y el anticorreísmo. Se trata básicamente, y hoy principalmente, entre la discusión entre el neoliberalismo y el pueblo. La posibilidad entre la vida y la muerte. Yo creo que esa es la gran dicotomía y disyuntiva que en este momento enfrenta el país. Y por supuesto apelamos a ese es el principal objetivo, que la gente tome en cuenta que este producto es de la ciudadanía, refleja el dolor, pero también la oportunidad de una redención y de tener en firme la esperanza. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Irrad, gracias a Radio. 8 de la mañana con 1 minuto. Estábamos dialogando con Andrés Durán, periodista de Voces, sobre el especial Ecuador en Coma, realizado precisamente por el colectivo Voces. 8 de la mañana con 2 minutos en A Primera Hora.